El Gobierno del Principado de Asturias confía en un futuro de crecimiento y de relevantes oportunidades en esta década. En la actualidad, y a pesar de todas las incertidumbres, Asturias ha recuperado en términos generales la actividad previa a la gran recesión de 2008 y encara un futuro de relevantes oportunidades y de crecimiento en la presente década 2022-2030. Así lo ha manifestado el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Gobierno asturiano, Enrique Fernández, en un encuentro informativo de Europa Press en Oviedo, en colaboración con Unicaja Banco. Fernández ha destacado que en los próximos años se podrán movilizar en Asturias más de 18.000 millones de euros entre inversiones públicas y privadas. En este último campo ha puesto en valor algunos de los proyectos en la región. Los planes de descarbonización de ArcelorMittal suponen una inversión estimada de 1.000 millones de euros en los próximos años. El proyecto Hydeal España, que integra, entre otras compañías, ArcelorMittal, Enagas y Fertiberia, es un proyecto que compromete la producción, consumo, venta y distribución de hidrógeno verde y que movilizará más de 8.000 millones de euros, el mayor proyecto mundialmente conocido. Otra inversión importante con la que cuenta el Gobierno de Asturias es el de Amazon. A día de hoy no hay noticias en contra que Amazon reabrirá, o abrirá, no reabrirá, abrirá ese centro. Amazon va a traer inversión, empleo y autoestima a esta región. Además, ha destacado el proyecto de la regasificadora de El Musel y ha reiterado que entraría en funcionamiento únicamente para el almacenamiento.